prácticamente se acaba de incluir en la 23 edición del diccionario de la Real Lengua Española. Yo personalmente, cuando la he visto aquí en El Salvador, porque en Cuba es una palabra que todavía hoy no se utiliza muy poco. Digo, bueno, la palabra no existe, debe ser algo de aquí de El Salvador. Y lo busqué y en 23 esa edición está en revisión, que no está todavía hecha completamente, no sabe la palabra, que empieza a dar una explicación. Y evidentemente, en Cuba la palabra sería el tercer nivel, el nivel de la sociedad. Así está puesto en el libro, pero como yo estoy en El Salvador, yo tengo que acogerme a lo que en El Salvador se usa, por eso he utilizado esa palabra, sociedad. ¿Qué es sociedad? Al final es lo mismo. No creo que sea, pero esa es la idea al respecto. Todavía no podemos hablar de la etimología de la palabra. Bueno, se puede hablar de la etimología de esa palabra si hablamos de sociedad. Porque la diferencia entre uno y otro realmente es ahora de una expresión, ahora de su uso en una literatura o en otra literatura. La pregunta del profesor, la etimología viene de socio, claro, estamos hablando de latín, ¿verdad? De societas, del asociarse, que es la idea que lleva la figura de la sociedad, del socio, de asociarse, de hacer sociedad. De estar en un conjunto, Colectivo. en un colectivo. Pero creo que lo principal es entender que se refiere a nivel de la sociedad. Vamos a poner, para que no haya equivocación societal, o referido y una referencia a la sociedad es una referencia a un ámbito socioeconómico también. Que aquí igual no es la sociedad no se mueve en el aire, la sociedad se mueve como superestructura, se mueve sobre una base económica. Eso creo que también debemos entenderlo como algo lógico y natural. Así se mueve la sociedad. De acuerdo a los teóricos del marxismo, de acuerdo a los teóricos del no marxismo, pero que han considerado que es así. Ahí cabe eso también. No es que la sociedad de arriba, la sociedad como superestructura descansa sobre una base X, de acuerdo a cada uno. Otra pregunta sobre eso, si no, continuamos. Si hay otra pregunta después al final igual podemos volver atrás. ¿Flor entiende o no entiende? ¿Entiende? Si hay alguna pregunta de verdad, sí, ahí seguimos, vamos a ver qué problema. Tengo problemas con el latín y el griego. El latín y el griego. Y vamos a pasar al proceso de formulación del problema, que ayer también vimos de una manera, digamos, general. Hoy podemos tocar digamos, de una manera más específica, más teórica, más buscando ejemplos. El proceso de formulación del problema es el problema científico. El problema. Importante aquí esto, proceso. El problema científico como tal no viene del aire. Se formula como un proceso, como todas las cosas en categoría en la dialéctica, todo formulado como un proceso. Este proceso cuenta de tres partes o
digamos, no de tres partes, digamos de tres momentos. O sea, el investigador se enfrenta a tres momentos específicos a la hora de la formulación del problema. ¿Cuál es el primero? La situación problemática. Suena algo así como si alguien se estuviera copiando algo así, pero bueno, no es la idea, evidentemente, ¿no? ¿Qué expresa este primer momento del proceso de formulación del problema? Una situación problemática, una situación donde, de manera general, el investigador ve que existe una situación problemática, pero no ha formulado su problema. O sea, existe una situación problemática X que puede estar en estos tres niveles que hablamos anteriormente. Y a partir de ese momento, el investigador empieza a buscar información sobre esta situación problemática. Una situación problemática X puede ser, por ejemplo, el ausentismo en la Universidad Luterana de los estudiantes de tercer nivel de la carrera X. Eso puede ser una situación problemática. Es como si le empezara a llegar al investigador la información de que eso está ocurriendo, y entonces el investigador como tal empieza a buscar información sobre eso. En este caso vimos una situación, les pongo un ejemplo que tiene que ver con ese nivel sociopsicológico, ¿no? Porque están faltando los estudiantes. Pero en el caso de un nivel societal, a un nivel más profundo, a un nivel, digamos, no más profundo, a un nivel más elevado, podría ser las causas de la situación económica actual de El Salvador. Y en ese caso, el investigador tendría no solo que buscar a los estudiantes, que es el otro caso en la universidad, sino tendría que incluso empezar a buscar información bibliográfica sobre la economía de El Salvador. Información bibliográfica anterior, quiénes son los que han escrito, quiénes son los autores, entrevistar incluso a esos autores, los teóricos que han hablado, los que están vivos como fuentes primarias serían mejor. Pero esa sería la primera situación. Pero aquí lo importante es que no se ha formulado todavía el problema. Está en un proceso, y en ese proceso esto es lo primero que aparece. Igual que lo anterior, cuando los tres momentos se ven, no quiere decir que un momento vaya por un lado y no vaya por otro. Como proceso, uno antecede al otro. En esta, digamos, categorización que sería de causa-efecto. Y entonces el investigador pasaría ya a la segunda parte, donde formula el problema de investigación. Formulación del problema. Y alguien ha visto, o por lo menos cree que buscó información, que estudió, que habló, puede incluso, si es una investigación de campo, haber hecho pretesis en un lugar determinado, en un cantón donde en el futuro se va a hacer la investigación. O sea, todo eso cabe ahí. ¿Qué es lo más importante en esta ya formulación del problema? Y que ayer, a grosso modo, lo hablamos. Formular un problema requiere que ese problema vaya a una parte de la realidad o la realidad entera que no se ha estudiado. Porque no vamos a plantearnos, como le decía, un problema científico de algo que ya se sepa. No tendría razón de ser. Si hay algo que se sabe, no es un problema. Aquí estamos buscando
la realidad X o parte de esta realidad. Y a partir de aquí es que se formula con una pregunta o como forma objetivo, pero bueno, yo les reitero que yo personalmente prefiero que eso sea con forma de pregunta. Y a la vez, como dos procesos, cuando ya se ha elaborado un problema, porque esto es algo que yo realmente creo que no hay forma, que no hay otra forma a la hora de ver un proceso en su desarrollo dialéctico, que es la aparición de otros problemas científicos de investigación. A partir de lo cual el investigador entonces pasaría a ver otras situaciones. Es como hacer esto. Uno empieza aquí, termina aquí y vuelve otra vez. Porque una investigación de una parte de la realidad, o incluso de la realidad, de una realidad que va a traer consigo aparejado la aparición de nueva información, nuevo campo de investigación, nuevos cuestionamientos, nuevas preguntas que nos vamos a hacer, nuevas dudas, cosas que quedaron de la investigación anterior. Todo eso va a aparecer. Esto es importante. Esto es a la vez dialéctico. Si uno llega aquí y sube aquí, se supone que aunque está iniciando, el primer paso lo está iniciando en un nivel superior, en una espiral. Y va así. Si uno llega a este nivel y aparecen otros problemas y de pronto se da cuenta de que esta primera situación problemática no le resolvió nada y está llegando a lo mismo, evidentemente la formulación, ese proceso de formulación lo hizo mal. Si se hace este proceso así, como se tiene que hacer, buscando la información, aplicando el problema y todos los pasos, volver con la aparición de nuevos problemas, se inicia la búsqueda de un nuevo conocimiento. ¿Dudas? ¿Preguntas sobre esto? Bueno, en el caso de la situación problemática, yo lo que hago es aplicar el método deductivo, de lo general a lo particular. Por ejemplo, en el problema del agua, ¿cuál es la situación problemática del agua a nivel mundial? Luego a nivel regional, luego a nivel de país y después, lo último, a nivel local. Método deductivo, evidentemente, un método a aplicar, pero como les dije igual en la clase anterior, yo pienso que cuando uno va a aplicar esto no debe reducirse al uso de un solo método, y que en una investigación debe aplicarse cuantos métodos sean necesarios a la hora de buscar una solución. En esa cadena primero que puso usted el problema, hipótesis, solución. Cabe evidentemente método muy usado, pero en esa misma situación del agua, si nosotros no empleamos el método igual cuantitativo, porque hay que buscar información, ¿dónde está esa información? Es algo que es casi obligado ir a nivel mundial, buscar esa información, a nivel regional, buscar esa información y llegar a El Salvador a buscar información. Y a la vez, si tenemos esos tres, aplicaríamos el método de la contrastabilidad, porque hay tres
Hay 3 momentos y se pueden contrastar esos 3 momentos y a partir de ese solo momento llegar incluso a una conclusión de cuál es la situación en El Salvador por método comparativo o comparando El Salvador con a nivel regional o comparando El Salvador a nivel mundial. O sea, la aplicación de los métodos es algo que es muy dialéctico. Yo, igual que les dije en la clase anterior, pienso que reducirse a la aplicación de un método solo es reducirnos a nosotros mismos como investigadores. Todos los métodos que se puedan aplicar son buenos aplicar. Va a dar una investigación de más rigor científico. Comentar 2 cosas. También. Espera. Comentar 2 aspectos. Me parece que también hay que tener un poco de cuidado en el sentido de creer que la deducción solo se da un salto de lo general a lo particular. Y viceversa, que la inducción es de lo particular a lo general. Por lo general los libros eso nos dicen. Son cuestiones muy lexicales, definiciones muy lexicales. Pero hay todo un proceso interno en ese tipo de métodos. En la que no es así nomás, saltar de un solo para abajo y para arriba. Hay todo un proceso. Y vamos de abajo hacia arriba, de la observación, luego la experiencia o lo empírico, luego una hipótesis, luego realizar una teoría, hasta llegar a una ley. Y viceversa, ahí ya subí, ahora vuelvo a bajar. Cada uno de esos pasos requiere su dimensión densa, que no es cosa fácil. Ahora bien, en el planteamiento que tú estás haciendo, pareciera que lo primero es lo más fácil, la situación problemática. Y cada uno de los 3 momentos que tú dijiste tienen su propia naturaleza y densidad. En alguna medida, quizás con un poquito de experiencia, lo más difícil sería el tercer punto, o sea, la aparición de problemas científicos o generar nuevo conocimiento. Pero va a ser determinante saber identificar la problemática, porque si no lo hago bien, no voy a saber formular el problema. Entonces, cada uno tiene pues su dificultad. Como proceso, evidentemente no hay un momento más importante que otro. Como proceso, todos tienen la misma vital importancia. El no ver uno u otro, ensartarse uno u otro, evidentemente va a traer consigo en este proceso de formulación que quizás no lleguemos a cumplimentar los objetivos que nosotros queremos. Porque, más que todo, teniendo en cuenta que el problema científico es ese primer eslabón, como es registrado en la cadena de investigación. Si en esta primera parte, en ese mismo proceso de formulación, que yo de manera muy simple, diríamos, les he tratado de dar, no se cumple y no evocamos el problema científico que realmente se vaya a buscar, a partir ya de eso la investigación va a quedar. Lo más seguro es que salga mal la investigación. Lo más seguro, como mismo le decía él, si mi hipótesis no se resuelve un problema científico, evidentemente, si no puede haber 1000 hipótesis, bueno, ¿hipótesis de qué? Porque uno formula la hipótesis a partir del problema científico. Si no tendría sentido hacer ninguna hipótesis. Como primer eslabón, eso le da una importancia, una relevancia, que evidentemente es destacada. Quizás sería interesante que con tu trayectoria académica nos compartas, por ejemplo, tu compañero, sabe la mayoría, se acaba de doctorar, un doctor en historia, ¿cuánto tiempo te llevó definiendo como investigador la situación problemática? Porque a nivel de maestría o de doctorado, sobre todo de doctorado, es un año, como mínimo. Como mínimo, para establecer el problema, y un año después, o muchos años después, te vas a dedicar a investigar. Ese doctorado duró en terminarla 4 años, casi más de 4 años, desde el principio del 2008 hasta el 24 de este mes.
Y esa formulación del problema, yo creo que tendría que ver en mis apuntes, pero como 7 veces me los cambiaba. Como 7 veces me los cambiaba. Y como 7 veces, a lo mejor más, lo fui cambiando yo de acuerdo a esa información que yo iba obteniendo en esta situación problemática. Porque la situación problemática estaba, en el caso mío, es el confesionalismo en el Líbano. Esa fue la tesis de doctorado. Confesionalismo político en el Líbano. A la hora de buscar esa información, había tanta información, hay tanta información sobre eso, que esa formulación del problema cambió y fue variando. Hasta formulaciones que eran muy generales, hasta formulaciones como debe ser, y como yo trato de transmitirle a ustedes que deben ser lo más específicas posible. Así cambió. Es algo que demuestra la importancia que tiene esto. Y aún los 3 momentos de discusión que tiene una tesis de doctorado en Cuba, en los 3 momentos sobre esa formulación del problema hubo debates que fueron realmente, como diríamos en San Pablo, bien yucas, de no aceptarse completamente o de estar de acuerdo completamente. Y cámbiale esto y ponle otro. Eso nos explica a nosotros que la formulación del problema debe tener un rigor. Ahora, ¿cómo uno puede? ¿Cuál es la probabilidad de que esa formulación del problema tenga el rigor científico mayor? En la medida que en esta situación problemática nosotros buscamos la mayor cantidad de información. Si tenemos la mayor cantidad de información, es casi seguro que a la hora de formular el problema, para nosotros va a ser más fácil. Incluiría incluso la formulación a lo mejor de varios problemas. Lo que pasa es que eso, en una investigación, igual les decía a usted, cuando ya se va a hacer la hipótesis para rivalidar ese problema científico, es que también tener clara la hipótesis, cuál es la parte esa de la realidad que vamos a estudiar. Es una parte de esa realidad, porque el confesionalismo político en el Líbano, yo estudié una parte, un momento específico, que son los acuerdos de paz en el Líbano que concluyeron la Segunda Guerra Civil. Ese momento solamente, de cada momento de ese proceso en libanés, que es mi ejemplo específico, hay más problemas, más hipótesis y evidentemente salen muchas investigaciones que existen. Busca las investigaciones y las hay. En el caso de Cuba es la primera investigación que se hace sobre eso. Por eso yo también fui enfático a la hora de buscar. Porque cuando uno, y yo siempre se lo diré a ustedes, cuando uno va a investigar, debe investigar algo que de verdad su resultado produzca un nuevo conocimiento, por lo menos para un área. Esa información esa investigación para el Líbano, evidentemente, podría ser incluso irrelevante. En el caso del Líbano, donde hay muchos historiadores que están en el área estudiando esa situación, donde se han hecho trabajos, artículos, publicaciones, libros de todo tipo. Pero en el caso de Cuba no. Para los historiadores que en Cuba investigan el tema del Medio Oriente, evidentemente es algo que sí, por lo menos una parte de esa realidad, se da un aporte mínimo, una aproximación a lo que ocurre en ese país. Y de ahí es el aporte que dio esa investigación. Pero creo que es válida la pregunta de San Pablo a la hora de transmitirle a ustedes la importancia que tiene esto. No verlo así. Yo ayer no pude, yo tengo los resúmenes que se los voy a pasar a ustedes, pero bueno, el miércoles, mañana no hay clase y el jueves cuando volvemos, o sea, me da a mí un tiempo de un día por lo menos para pasar la información, porque bueno, si yo les paso la información, toda esta información, la que dimos ayer a ustedes, lo más seguro es que muy poco tiempo para poderlo leer, para poderlo debatir aquí, de lo que se ha planteado. Pero bueno, sobre esto, de una manera un poco más, con más información, esta explicación, por lo menos escrita, yo se la voy a pasar para que tengan la respuesta. ¿Otra pregunta sobre el chat? Ahí sí se tiene
dice aparición de otros problemas. ¿Cómo identificar el principal problema? O sea, este ya es un gran problema, la aparición de otros problemas. Bueno, es que no es que identificar cuál es el principal problema, es que hay muchos problemas. Problemas científicos hay muchos. Lo que uno tiene que identificar es, de acuerdo a la información, cuál es el que investigar. Pero no quiere decir que uno sea más importante que otro. Todos los problemas científicos, en la búsqueda de un nuevo conocimiento, son importantes. Ahora, una investigación, evidentemente, no puede resolver ni siquiera una parte de la realidad. Se requieren varias investigaciones. Por esto, yo pensaría que no sería incluso algo dogmático decir este es el principal problema o es el otro. No. Todos los problemas científicos son importantes, tienen una relevancia X, de acuerdo a un momento histórico, de acuerdo a una situación específica. Puede ser, o podemos creer que uno sea más importante que otro, y a lo mejor los años después te dicen que no eres más importante que el otro. Pero depende de cómo se vea el ámbito, el horizonte de información. La información es la que te da eso, o la que tú valoras que te da. Porque igual en esto también hay la parte propia, individual del investigador. El investigador como tal, a lo mejor no diríamos solo la capacidad, sino a veces uno investiga en las partes que uno tiene mayor información, o que uno conoce más, o que uno ha estudiado más. Investiga esa parte. Uno investiga en la parte histórica, porque, bueno, y la parte económica la puede tocar, hay que tocarla, yo pienso, de manera obligada a la hora de estudiar la historia, pero la parte económica pura puede estudiarla a lo mejor la estudiarás y tiene más información sobre eso. El problema que puede buscar va a ser más referido a la economía. Otros compañeros pueden estudiar más referido a la parte sociológica porque tienen más información de la parte sociológica. ¿No? Otros del ámbito del medio ambiente, del agua, ¿no? Otros compañeros igual, del desarrollo agrícola. Es de acuerdo a lo que uno está buscando. Seguimos entonces. Y vamos a pasar entonces a los requisitos que deben reunir estos problemas. Requisitos que deben reunir los problemas. Primer requisito, su objetividad. Segundo requisito, la especificidad. El tercer requisito, la contrast. Requisitos. Estos. Cuando un requisito es, cuando un problema es objetivo, cuando el problema este es expresión de un desconocimiento parcial o total de una realidad X. Y la solución de él, evidentemente, tiene que traer aparejada el surgimiento de un nuevo conocimiento. La escuela cubana de
investigación incluye también el requisito de la objetividad, que incluso podríamos dejarlo así, pero la escuela comuna también incluye como consideración, pienso yo, muy propia, que todo problema debe responder, o sea, la búsqueda de ese problema y de su solución a una necesidad real de la sociedad. O sea, no investigar, prácticamente diríamos, no investigar por investigar. Y esto es algo que generalmente uno investiga porque se necesita investigar, no investiga algo que sea por gusto, ¿no? Por eso se incluye, pero yo lo dejé aquí medio como que subrayado y la consideración de, porque es algo que pienso que está implícitamente vinculado a la hora de este requisito. Si se cumple, que no se conoce parte de la realidad o no se conoce la realidad y que se va a buscar un nuevo conocimiento, evidentemente es interés de la sociedad de que eso sea investigado. O sea, es algo, pienso yo, que es algo así como que se desprende hacerlo, ¿no? Pero bueno, cabe ahí en los autores, está puesto la especificidad. Esta parte, ¿qué cosa es? Un problema como tal. Y como dice la palabra, debe ser lo más específico posible. Hay que restarle cualquier tipo de vaguedad o de generalidad. Debe ser específico, porque a la hora de investigar, si el problema es muy general o es muy vago, probablemente nos vayamos a la hora de estudio, a lo mejor por las partes no fundamentales de lo que se quiere investigar de una realidad o parte de la realidad X. De aquí parte este requisito. Y la contrastabilidad empírica, como igual lo dice, y creo que eso sí es de conocimiento de todos nosotros, cualquier nivel de elaboración del problema tiene que permitir la búsqueda de los datos necesarios para resolver ese problema. Si uno tiene un problema y no existe información, no hay datos, no se puede verificar empíricamente, entonces realmente o hay que buscar otro problema o formulamos mal el problema, que es lo más posible que sea. Cuando uno formula un problema, tiene información sobre ese problema, como habíamos visto anteriormente, y entonces logra la contrastabilidad empírica a la hora de la investigación. Vamos a poner un ejemplo donde se vean estos tres requisitos, digamos, estos tres indicadores. Vamos a la pregunta, igual. Les voy a preguntar a ustedes a ver si les parece que es así. Influye el nivel educacional y el volumen de tiempo libre en la frecuencia de la lectura. ¿Cómo ver que estos tres requisitos se cumplen? Objetividad, especificidad y contrastabilidad. Se cumplen esos tres requisitos para este problema, que es un problema, por supuesto, hipotético, es un ejemplo solamente. Se cumplen como tal. ¿Qué ustedes opinan?
¿Cómo veríamos el requisito de la objetividad? Hipotéticamente, ¿se ha investigado alguna vez esto? Tal vez sí, tal vez no. Bueno, la respuesta es, yo no lo he visto en ninguna investigación. Así que le di en taller buscando algo, bueno, algo que no se haya hecho, ¿no? Claro, porque hay mucha investigación. Yo personalmente no lo vi. Después de darle mucho trabajo y buscar, es una parte de la realidad objetiva que evidentemente a uno le puede quedar hasta duda, porque yo incluso conozco mucha gente sin nivel educacional que lee mucho, y hay gente incluso sin tiempo libre porque trabajan, tienen trabajo, pero entre trabajo y trabajo van en un bus y van a leer. Hay otros que lo tienen y no lo hacen. Tiempo libre. A lo mejor tienen otra ocupación, a lo mejor prefieren ver televisión. ¿No? O sea, ese es el primer requisito. Yo pienso que si se cumple en este programa, en la formulación de este programa, en específico a la vez este programa, yo también creo que sí. ¿Por qué? Frecuencia de lectura es cómo influye estas dos cosas, que son cosas específicas. Nivel educacional, volumen de tiempo en la frecuencia de la lectura. Evidentemente no. También es específico. Salvador. Yo lo veo que es bastante abierto. Si no estás de acuerdo, igual, todo lo bueno, ¿no? Porque pareciera que lo educacional, la realidad en la que estamos ahorita nos absorbe en las ideas, entendiendo por educacional de primera impresión los estudiantes universitarios o quien estudia de manera formal. Pero en base a lo que tú dijiste, que alguien va leyendo en el bus y todo, entonces es bastante desplegada la pregunta, ¿verdad? Porque si fuera más específico, tendría que referirse a un grupo, ciertas edades, o podemos, por ejemplo, decir los estudiantes universitarios de primer año, o de tal carrera, o de tal materia, para ser más específico. Pero lo que se va buscando es más bien quién lee y el nivel de tiempo que emplea en eso, ¿no? ¿Verdad? Y la frecuencia con que lo hace. Por eso me parece un poco general. Pero es por eso que cuando uno va a hacer entonces esta contrastabilidad empírica, es ese tercer requisito. Estas tres variables a la vez hay que convertirlas en conceptos, y habría que ver entonces en ese aparato conceptual, cuando uno va a ver ese nivel educacional, está lo que dice Salvador. Ahora el nivel educacional, y en primera tiene que dividirlo: primario, secundario, preuniversitario y universitario. Y edades hay que dividirlo también, de 10 a 15 años, de 15 a 20, porque en todas las edades se incluyen a la vez todos los niveles educacionales. Y el volumen de tiempo estaría entonces como concepto valorado a estos niveles educacionales que se tengan. ¿Quiénes son todos ese volumen de tiempo? Y vamos a hacer una muestra. Vamos a hacerlo de manera general. Vamos a ir a una universidad. Y la frecuencia de lectura como concepto, buscarlo. ¿Qué cosa es frecuencia de lectura? ¿Cómo veríamos frecuencia de lectura? Habría que, yo personalmente creería que habría que hacer una resta entre el día entero en que uno labora, el tiempo ocupado, y restarle el tiempo ocupado como estudio, como trabajo, o como ambas cosas. Y el resultado de eso sería entonces el tiempo de lectura para ver con qué frecuencia se hace. Es verdad que si uno en ese nivel educativo influye el nivel educacional universitario, si uno pone aquí universitario, primario,
secundario, que sea, evidentemente, es aún más específico. Solo algo antes de pasar el micrófono. Comentar que, claro, que hay muchos aspectos de fondo, ¿verdad? En el tema de la lectura como sociedad, ¿verdad? Que podemos considerar que somos bastante ágrafos, pero hace un par de años salió, no en materia de investigación, sino toda una encuesta digital sobre qué es lo que más leían las y los salvadoreños en la sociedad. En la respuesta fue un poco curiosa y llamativa, así que lo que más leían era a Harry Potter. Lo que más leían. Entonces, como digo, hay muchos elementos de fondo, ¿verdad? ¿Qué leer, qué se lee, qué supone tener un libro en la mano, cómo leer y otras cosas? Pero bien, creo que ustedes saben qué opinan también. Yo solo le tengo una curiosidad. Solo le veo una complejidad en ese planteamiento. Que hay dos variables independientes e independientes. Ese es lo complicado. Vamos a ver también a la parte de las variables independientes, dependientes, de todo ese tipo de variables. O sea, ahí vamos a ir avanzando poco a poco al respecto, pero ahí igual en este proceso, digamos, de aprendizaje, ¿no? Un aprendizaje entre todos y de lo más simple a lo más complejo, evidentemente. Eso cada uno constituye una variable, pero bueno, no he llegado específicamente, aunque de manera general, y todos sabemos, los que estamos aquí reunidos, que cosas son variables, pero no hemos llegado a, digamos, a los conceptos así más acabados. Podría ser, o por lo menos una aproximación a lo que creemos en un concepto. Pero de manera general, yo creo que a la hora de transmitir esto, evidentemente, con este ejemplo, nosotros vemos a la vez que se puede arreglar. Esa fue la idea que yo tomé, pero no es la idea única. Vamos a agregar Salvador, lo que dice Esaú, y eso evidentemente haría que alguien que se va a enfrentar con una investigación de este tipo ante un tribunal o ante un consejo que va a analizar, le agregue muchas cosas o le quite muchas cosas, teniendo siempre cuidado, pienso yo, que agregar crea algo más general, más vago, y entonces restará esa especificidad. Y a la hora entonces de contrastar algo, resulta más engorroso, más complejo y más difícil. No se puede hacer 2, 3 investigaciones en una. Hay una investigación que uno hace, puede hacer 3 más, o puede hacer que otro investigador o otro grupo de investigadores sean los que hagan otra investigación totalmente aparte. Otra pregunta al respecto. Si no, continuamos. Y pasamos entonces de una manera muy rápida, porque a él también lo vimos, a los tipos de problemas. Ayer hablábamos que existían 2 tipos de problemas generales, o sea, los más comunes, o más fáciles incluso a la hora de especificarlo. Tipo de problema. Eran los problemas descriptivos, y los problemas causados. Quiere decir esto que a lo mejor un problema no combina las dos cosas. Es posible un problema, sobre todo cuando se va a hacer un análisis en el nivel de la sociedad, a nivel socioeconómico, societal, como hemos dicho, y tenga inclusive parte de eso. Pero para una mejor comprensión, esta sería la división, digamos, más común. Y como lo dice la palabra de ambas, un problema descriptivo es un problema que trata de un fenómeno X de la realidad,
de describir las características fundamentales que tiene ese problema. Por eso se le llama descriptivo. Y un problema, los problemas causales son los problemas que van a la esencia del problema. Y son los problemas que comúnmente más los investigadores van en su búsqueda, en su análisis. Los problemas causales, cuando se va a hacer un análisis de cualquier realidad social, sobre todo en cuasi obligado que el problema que uno vaya a buscar sea un problema causal, buscando la esencia de estos problemas. Veo que le tenía un par de ejemplos. Se los voy a... de un problema descriptivo. Había puesto aquí qué grupos de edades y qué categorías socioprofesionales ven los programas matutinos de entrevistas que ofrecen los medios comerciales salvadoreños. Eso es un problema que generalmente es descriptivo. ¿Lo entendieron? Se lo copio. Descriptivo. Forma de pregunta. El grupo de edades había puesto aquí y categorías socioprofesionales. Vamos a hacerlo más corto. ¿Qué grupo de edades ven los programas matutinos de noticias? Que brindan los medios comerciales salvadoreños. Eso es un problema descriptivo, porque lo que se va a buscar es esto. Si ustedes me preguntan si yo dejaría en eso solamente una investigación, yo les diría que no. Yo buscaría esos grupos de edades que están viendo el programa y, evidentemente, me haría la pregunta y diría que por qué lo están haciendo. Y en mi investigación yo incluiría eso. Y eso a la vez entonces haría de un problema que sería descriptivo y causal. Porque es realmente muy difícil explorar ninguna parte de la realidad y usar solamente una descripción puramente cuantitativa. Son estos, de tal edad tantos por ciento, de tal edad tantos por ciento, de edad tantos por ciento, y de concluir con eso, que la edad que más lo es son los de 25 a 50 años, que son los profesionales en el país, que son los padres de la familia. Entonces sería una conclusión, sí, saldría de la conclusión, pero evidentemente quedaría muchísimo por investigar al respecto. Y sobre todo es esa pregunta, ¿por qué pasaría eso? Pero lo estamos viendo como un ejemplo. Y como un ejemplo de problemas causales, que son realmente muchísimos, referir aquí a la universidad o a cualquier universidad, pregunta, constituye la asistencia a clase y el estudio sistemático
Por parte de los estudiantes. Causas del éxito académico. ¿Es causal o no es causal? Pues si la respuesta fuera positiva, evidentemente, si la respuesta a esto fuera así, evidentemente, un por ciento considerable de asistencia a clase, o un 6% de asistencia a clase, y en estudios sistemáticos, en grupo, de manera individual, por parte de los estudiantes, evidentemente, traería consigo que los estudiantes tengan buenas notas. Y en este caso es lo que dice Saúl, que son dos variables independientes que influyen en esta variable, que es dependiente de esta unidad de observación que son los estudiantes. ¿Se entiende el ejemplo? Ya es que casi que lo contrario, uno debería ver. Evidentemente, en algo de la sociedad, un problema causal sería más fácil de esbozar. Un problema que tiene que ver que es más amplio, que es social, más complejo. Y este problema casi que podría ser más fácil de esbozar como un problema científico descriptivo. Yo traté de hacerlo de la manera contraria para que se viera de que tanto en un nivel como en otro, de lo que habíamos visto al principio de la clase, es posible la utilización de de la búsqueda de un problema científico causal o descriptivo. Yo siempre aconsejo a los investigadores igual que se vayan por una investigación de las causas, de la esencia de los problemas. Si uno, y sabiendo que aún buscando las causas y la esencia de los problemas, lo que vamos a descubrir en ese nuevo conocimiento es una parte de la realidad. Pero si el problema es descriptivo, esa parte de la realidad, en mi opinión, es menor el conocimiento que vamos a aportar. Pero si uno va a hacer una investigación, los problemas causales, sobre todo los problemas relacionados a la sociedad, son los problemas que se emplean muy difícil. Un tutor, ¿cómo que se le dice aquí? Un tutor de la tesis. El asesor vaya a aceptar que un estudiante llegue con, bueno, voy a estudiar esto y le ponga algo que tenga que ver, que sea puramente descriptivo. Y si alguien lo hace, no debe hacerlo, porque lo que hay que buscar son las causas del problema. ¿De dónde está saliendo, verdad? Si no, nosotros nos vamos a quedar cortos. Quizás agregar que el libro los problemas de tipo causal también hay que tener cuidado a la hora de estar interpretando un fenómeno social o algo histórico, porque no solo se mueve en una sola dirección, o sea, no hay una sola causa, ¿verdad? Sino que los problemas son multicausales, ¿verdad? Son multicausales, y esa multicausalidad de los problemas, cuando estamos conscientes de ellos, nos permite buscar desde diferentes perspectivas. Se puede tratar sobre causas endógenas, causas exógenas, y no solamente habrá una en cada tipo, sino que pueden haber más de dos. ¿Verdad? Porque no podemos decir que en la sociedad que están, o que los fenómenos sociales o históricos que se pueden investigar son apretando un botón, eso va a ser el efecto de otra cosa.
una causa va a dar un simple efecto, sino que hay elementos multicausales, que es más compleja aprender ese factor de la realidad. Y todo eso en el proceso de investigación, esa multicausalidad, es digamos, uno de los principios principales a la hora de analizar los hechos de un fenómeno, una parte de la realidad o la realidad que creemos se va a analizar es algo, la multicausalidad que se refleja a ver en la investigación casi siempre en las conclusiones que se sacan o en las recomendaciones que se van a hacer de esa investigación si esa investigación requiere dar recomendaciones sobre ese fenómeno X. Yo hasta aquí el problema de la parte esta referida a los problemas, voy a seguir después con las hipótesis. Son las 25 a las 11, creo que debemos tomar un pequeño receso y entonces continuamos.